Entonces continuamos con las sesiones cortas, la última sesión corta del día. Tenemos la participación de Citlali Herrera, que nos acompaña de la Universidad Veracruzana, y nos va a hablar acerca de una generalización de las gráficas de fichas. Adelante. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a Seile primeramente, que fue quien me dio la oportunidad de ser invitada a platicar un poquito de este trabajo, al doctor Josué por igual apoyar con todo esto. Y pues nada, parece ser que pues, es la plática más teórica que van a ver tal vez en todo el evento, pero tiene un propósito, hay propósito más que nada. No sé si alguien anteriormente ha escuchado acerca de las gráficas de fichas. Si alguien, sí, por favor, alzar la mano. ¿No? Ok. Esto comienza por ahí del 2009, el paper estuvo publicado ya por ahí del 2012 y una serie y un grupo de autores definen o introducen lo que es una gráfica de fichas. Si bien anteriormente se ha estado definiendo independientemente 4 veces y en diferentes circunstancias, no es hasta esta definición que es cuando empieza el boom de las gráficas de fichas, ¿no? Entonces, si consideramos a G una gráfica y esta tiene n vértices, nosotros vamos a colocar K fichas en alguno de esos vértices que estén desocupados. Se define la gráfica de fichas como la gráfica de todos los K conjuntos de los vértices de G, donde 2 vértices son adyacentes y de una configuración podemos conseguir otra, o si su diferencia simétrica es un par de vértices adyacentes en la gráfica original G. Subconjuntos. Ajá, entonces, si yo coloco K fichas, o sea, un subconjunto es como de, si yo coloco, bueno, aquí en el ejemplo, ¿no? Tenemos un ciclo de tamaño 4, y bueno, aquí vale la pena como etiquetarlo. Y por ejemplo, yo coloco 2 fichas, ¿no? Y tengo aquí la configuración 1-3, ¿no? Pensémoslo así. Yo puedo obtener cualquiera de estas 2 configuraciones moviendo ya sea esta ficha a alguno de estos vértices desocupados o hacia allá o acá abajo, ¿no? Entonces, esta es chistosa porque es una gráfica partita. Sí, claro, una pregunta. ¿Ese es un tipo de gráfica de Johnson? Sí, de hecho, los primeros ejemplos para presentar la gráfica de fichas fue la gráfica de Johnson, pero estuvo en un estudio acerca de la gráfica completa. O sea, primero fue sobre la gráfica completa y eventualmente a un grupo cualquiera de gráficas, ¿no? En general. Ok, entonces, vamos a ver la siguiente construcción. Vamos a considerar el ciclo de tamaño 4 nuevamente y vamos a etiquetarlo. Por cualquier cosa, vamos a presentar el producto cruz de gráficas, donde, por ejemplo, yo puedo fijar este 1 aquí y me permito que este 1 se mueva a 2, o más bien como puede estar en 2 o puede estar en 4, y viceversa. Si este está en 1, lo permito que pueda moverse a 2 o que pueda moverse a 4, ¿no? Obviamente, el conjunto de todos los elementos del producto cartesiano es justo el producto cartesiano de todos los elementos del conjunto G por G. Y bueno, construyendo todo esto a partir de la gráfica anterior, tenemos esta bonita gráfica, ¿no? Se ve como un conjunto. Ahora bien, vamos a eliminar primero todos aquellos que tengan la etiqueta cuyo número sea idéntico, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Listo. Obviamente se van a ir eliminando aristas. Una vez hecho esto, lo que va a suceder es que nosotros vamos a encajar, es como empezar a doblar la gráfica, de tal modo que la configuración aquí 1, 4 va a estar como enlazada con la 4, 1, la 2, 1 con la 1, 2, y así sucesivamente hasta que llegamos a esta mini grafiquita de 6 vértices. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Cualquier cosa me pueden detener sin problema. Y en segundo lugar, tenemos el producto caja de gráficas. En este punto ya no fijamos en alguna de estas 2 gráficas, seguimos teniendo como conjunto de vértices al producto cartesiano, pero ahora 2 vértices son adyacentes y uno ahora lo puedo mover al 2 y ese 1 también lo puedo mover al 2 o al 4. O sea, libertad de moverlos al mismo tiempo en las 2 gráficas. Hecho esto, pues otra vez volvemos a tener de la misma gráfica su producto cajita. Eliminamos los 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y de hecho aquí resulta interesante porque simplemente se elimina un ciclo, ¿no? Hecho esto, volvemos a encajar o a enlazar estos vértices, 2, 4, 4, 2, 1, 2, 1, y así sucesivamente hasta que volvemos a obtener una gráfica de
de 6.6 vértices. Muy bien. Esto podemos aplicarlo a cualquier gráfica, ¿no? O sea, siempre y cuando estemos como analizando la misma, ¿va? Pero no siempre es fácil, porque, por ejemplo, si yo hiciera lo mismo con la gráfica de Petersen, particularmente el caso de acá, sí, este de acá, ya de por sí el conjunto va a estar gigantísimo, ¿no? ¿Cómo creen que se ve la gráfica de esta cosita? Bueno, si quieren verlo, pues así se ve. Ay, no cargo. Ahí está cargando. Sí, sí, no, es un rollito, pero ahí como para rematar es 8 regular. Sí. Entonces, es difícil, pero no imposible, ¿no? Ahora, a lo mejor decimos, bueno, quizá haya una forma mucho más sencilla de hacer esto. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. La primera gráfica, obviamente, resulta ser la gráfica de fichas del ciclo de tamaño 4, ¿no? La del primer ejemplo que hice sin etiquetas, era 2, 4 partita. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el segundo ejemplo que yo decidí denotar con la prima 2 de G? Si me regreso al ciclo, ¿qué tuvo que pasar con 1, 2 para que yo pasara a 2, 3? Es como si en realidad yo moviera las dos fichas al mismo tiempo, ¿no? Se van rotando. Entonces, no valdría la pena pensar en que en algún punto yo estoy jugando, en lugar de mover una ficha en su gráfica de fichas usual, mover más de una. Entonces, es por esto que nosotras, con mi asesora de tesis, porque bueno, esto fue mi trabajo de la licenciatura en Matemáticas y en la UB, y definimos, bueno, antes de, vamos a etiquetar como, esta etiqueta corresponde a las fichas que estoy colocando en la gráfica G. Obviamente esto tiene que ser de tamaño K, la gráfica va a tener n elementos, y bueno, todas van a ser diferentes, obviamente no va a haber dos fichas en el mismo vértice si no podemos mover una ficha o un vértice que ya esté ocupado, ¿no? O sea, siempre vamos a irnos moviendo sobre vértices que están desocupados, sobre aristas más bien que lleguen a vértices que están desocupados. Ahora sí, la definición buena. Es que soy de Veracruz, entonces como todo pececito, necesita agua. Eso está mejor. Ahora sí. Una gráfica de fichas generalizada es, bueno, vamos a considerar dos enteros positivos, M y K. Presentamos esta nueva notación de Fm en K de G, donde, bueno, si quieren leer la definición, pero en resumen, yo voy a colocar K fichas sobre mi gráfica G, y lo que va a pasar es que yo voy a mover M de las K fichas que estoy colocando. Esto quiere decir que puedo mover desde 1 hasta las K fichas, ¿no? O sea, si muevo una, obviamente caigo en la definición usual de las gráficas de fichas, pero a partir de 2, pues ya, cambia un poquito la cosa, ¿no? Obviamente nos dedicamos a estudiar el caso de 2 fichas como trabajo principal y eventualmente terminamos con, en general, K fichas, pero sobre trayectorias. ¿Sí voy bien en tiempo? Sí. Un ejemplo de esto, así como ejemplo, ya verán por qué, es la red del metro de la Ciudad de México. ¿Por qué quise proponer este ejemplo? Porque, pues, obviamente si tomamos una línea, no hay estación en el metro en la que lleguen 2 trenes al mismo tiempo, ¿no? Siempre llega uno. Al menos si lo retratamos en el sentido de que siempre van en la misma dirección, ¿no? O sea, si es Indios Verdes Universidad, pues no va a haber uno que, o sea, no va a haber 2 en el mismo lado, ¿no? Ok. En el caso de las trayectorias, pues va a tener n elementos y vamos a clasificar todas las configuraciones de acuerdo a algo que también llamamos número de separación, que más adelante denotamos o definimos, pero esto empieza más o menos, empieza con que si yo tengo una trayectoria de n vértices, o sea, si aquí tengo, este es mi primero y tengo tan, hasta que llego al n. Si yo colocase las 2 fichas aquí, obviamente entre estos dos tengo n-2 espacios vacíos, ¿no? n-2 vértices. Y otra cosa importante es que
como estoy moviéndolas al mismo tiempo, si yo las tengo en extremos y yo quiero mover las dos al mismo tiempo, pues no me queda de otra más que irlas contrayendo. Entonces esto pasa a 2 y este pasa a n-1. ¿Sí? Entonces llega un punto donde se siguen contrayendo hasta que llegan a no tener de plano vértices que los estén separando. Y aquí, por ejemplo, ¿cuántos vértices hay? 0. Otra cosa también es importante, es que ocurre, es más sencillo si lo veo acá. 5, ok. Listo, esta es la trayectoria, tamaño 5. Si yo las voy moviendo, obviamente el segundo caso cae aquí, pero yo ya no me puedo concentrar en el medio, ¿no? Entonces aquí también empezamos a hablar de cuestiones de conexidad y desconexidad en las gráficas de fichas generalizadas, cosa que no ocurre cuando estamos hablando de la definición usual. Listo. Aquí está el número de separación, que es la distancia entre dos vértices que están colocados en mi gráfica, menos 1, que es pues justo la distancia, que son los vértices vacíos que hay entre dos fichas. Y también vamos a definir como x sub i a cada conjunto de vértices de una trayectoria tal que todos los vértices de ese conjunto tienen el mismo número de separación. Esto es que, bueno, aquí por ejemplo, aquí los estoy separando por 1, ¿no? 1. Entonces, este es adyacente a una configuración si yo moviese esta gráfica en la misma dirección y esta para allá. Y como, pues, pongamos esto, pues aquí lo sigo separando por 1, ¿no? Entonces, estas dos configuraciones pertenecen al conjunto de x sub 1, donde 1 es la separación que está entre estos dos vértices. Y bueno, aquí ya está en general cómo se ve cualquier trayectoria para cada subconjunto xy, ¿no? Y bueno, ya retratando esto, que las fichas se pueden mover o en la misma dirección o en direcciones que se contraen o se expanden, ¿no? Y ya aquí algunos ejemplos. Obviamente aquí, de hecho, se nota de 1 a 7, se empieza a contraer a 2, 6, se contrae a 3, 5. Ah, no. Sí, se contraen. Se contraen y son dos componentes conexas, donde algunas representan a todas aquellas que están separadas por una cantidad par de vértices y todas aquellas que están separadas por una cantidad impar de vértices. No sé si hasta aquí haya alguna duda. ¿No? Sí, estoy ahí. ¿No? Bueno. Otro caso, que es como el que más adelante trato de abordar en la aplicación, porque pues, esto es aplicado, es considerar el ciclo de n vértices. Obviamente vamos a etiquetarlos desde 1 hasta n, pero aquí vale la pena en pensar en menos números de separación. ¿Por qué? Porque en el caso par, supongamos un ciclo de tamaño 6. 1, 2, 3. Si yo tengo esta separación, pues tengo 0, ¿no? Pero supongo esto. Bueno, aquí tengo 0, pero por este lado tengo 4. Entonces, pasando de este ejemplo, si yo les estoy literalmente partiendo a la mitad, tengo 2 por acá y 2 por acá, ¿no? Entonces, por eso es que vale la pena pensarlo en al menos el piso de n sobre 2. Ahora, ¿qué es lo interesante de este caso? Ya aprovechando que tengo esta parte par. Si yo les muevo en la misma dirección, pues se sigue manteniendo su paridad respecto a su separación. Y si las muevo de tal manera que las contraigo, las expando, pues va a ser como lo mismo. Esto se puede mover acá y esto acá. Entonces aquí está separado por 0 y aquí está separado por 4. ¿Qué ocurre con el caso de ciclos que son de tamaño impar? Bueno, en el caso de los ciclos de tamaño impar, yo voy a proponer igual 2 fichas, pero resulta que este está separado por una cantidad par y del otro lado está separado por una cantidad impar. No importa si yo contraigo o expando su separación, lo que va a ocurrir es que ahora se invierte. Este pasa a ser par y este pasa a ser impar.
Entonces, si yo aquí separo por una cantidad de vértices impar, lo que ocurre es que todo lo que está separado por impares no va a pasar a ser algo que esté separado por pares. Entonces, también aquí se encuentra un poquito de cosas de disconexidad, mientras que aquí, como siempre va a ser lo mismo, pero alternado, siempre va a tener una sola componente conexa. Y bueno, aquí hay 2 ejemplos. El ciclo de tamaño 6, que es este que estaba dibujando, y un ciclo de tamaño 7, que por cierto es plana y que es un producto cruz de una trayectoria por un ciclo del mismo tamaño del ciclo impar. Bueno, y aquí como una proposición, cosas interesantes, es que la componente acá del color roja es bipartita, porque toda configuración que aquí se muestra par pasa a ser impar, ¿no? De hecho, lo podemos colorear con 2 colorcitos. Y bueno, aquí no pasa eso. Y tampoco pasa con la componente azul de este lado. Otro de los casos que abordamos es la estrella, que es como un caso chiquito, pero a mí me gusta mucho por cómo se va desarrollando. ¿En qué sentido lo digo? Si yo estoy colocando 2 fichas en mi grafiquita de estrella, yo puedo tener 2 tipos de configuraciones. Una, tal que una ficha esté colocada en el centro, vamos a etiquetarla con el 0, y la otra en cualesquiera de las n hojas que estoy ahí dibujando, o que estén las 2 fichas en cualesquiera 2 de las hojas. Si yo me voy al primer caso, que es el de las fichas moradas, yo no puedo contraerme al centro, porque yo no puedo tener 2 fichas en el centro. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Bueno, lo que va a ocurrir con esto es que yo voy a obtener, si n es mi cantidad de hojas, n en 2 componentes que son puntos aislados en mi gráfica de fichas generalizada, en este caso 2 fichas generalizadas de la estrella de tamaño n. Y en el caso, o bueno, por otra parte, cuando yo tengo una configuración de color verde, de esas del color verde, pues yo tengo una en el centro, entonces tengo la libertad de irme cualesquiera hojas, salvo la que ya está ocupada, y esa justo, la que está en cualquiera de las hojas, pasa automáticamente al centro. Entonces, dado que la del centro tiene la libertad de dirigirse a cualesquiera de esas hojas, va a ir generando una gráfica completa de ese tamaño. Entonces, en general, tengo n en 2 más un componentes conexas de la gráfica de la estrella, de 2 fichas generalizadas. Y aquí tengo un ejemplito. En este caso tengo 8 hojitas, tengo 8 en 2 componentes que son puntos aislados, más la gráfica completa, que de hecho son todas configuraciones del tipo 0, 1 hasta n. Y ya para empezar con los árboles, fue un poco pesado pensar en árboles. Entonces, pues, mejor pensamos nuevamente en la estrella, pero vamos a irla subdividiendo. Ahora, en lugar de anexar n hojas, voy a anexar n trayectorias del mismo tamaño. Y bueno, aquí ocupamos un poquito de módulos para que cuando hiciéramos la suma, bueno, en este caso fue 8, 1, pues si yo le sumo 1, que en realidad es un 8, va a 9, y si le sumo un 1, que es 8, va a 17, y con lo mismo con cualesquiera de las trayectorias que estoy pegando a mi grafiquita de la estrella, o al 0 más que nada. Y nuevamente vuelvo a obtener, o podemos pensar en 3 tipos de configuraciones, que son las siguientes. La primera es, pues ya ven que estoy colocando trayectorias del mismo tamaño. Que las 2 fichas estén en esa trayectoria chiquita, o sea, no tocan al punto. Otra es que, salvo el 0, las 2 fichas estén en cualesquiera 2 trayectorias chiquitas, o que una esté en el centro y la otra ficha esté en cualquiera de, ya sea hoja o en alguna de las trayectorias, ¿no? O sea, eso ya es forzoso, prácticamente. Ahora, nótese que la primera, que es la A, si yo la muevo en dirección hacia abajo, por así decirlo, tiene que pasar este punto al centro. Entonces, esta que es configuración tipo A, va a mandarla a una del tipo C,
¿no? Y de hecho, bueno, como son configuraciones, depende del largo de la gráfica, es que también va a haber configuraciones que vayan como mandando del mismo tipo, ¿no? A configuraciones del mismo tipo. Y para pasar de la roja puedo moverla del centro a cualesquiera de las otras que no sea justo esta que está tocando esta hojita. Y entonces paso a una del tipo B. Y esta pues también pasa acá. Entonces pues así se describe el movimiento de fichas. Y bueno, aquí otro ejemplito. Aquí va a haber muchos dibujitos. Aquí por dibujitos no paramos. Y es un caso muy pequeño, ¿no? Obviamente, conforme vayamos agregando más trayectorias, se va haciendo una cosa muy bonita. Y de hecho, ya están coloreados las configuraciones dependiendo del tipo que se está presentando aquí en la diapositiva anterior. ¿Todo bien hasta aquí? Y bueno, se preserva la cantidad de vértices en la gráfica de fichas, o sea, para cualquier gráfica de fichas se mantiene la cantidad de vértices respecto a la cantidad de vértices de G, pero el número de aristas varía de manera descomunal y depende de cada gráfica o cada tipo de gráfica. La primera se hizo con suma de Gauss, fue bastante rapidito, sencillo, bonito. En los ciclos, de hecho, la de los ciclos coincide en el caso de las dos fichas con el caso de la definición usual. O sea, si movemos una ficha es lo mismo si movemos dos, o más bien la cantidad de aristas. Otra cosa es que sea idéntica o isomorfa, no pasa, no es cierto. En las estrellas, pues ya tenemos el n2 más 1, porque es la cantidad de las aristas de la completa y ya. Y en las estrellas subdivididas se ve medio raro, pero se pudo probar con principio de inclusión-exclusión. Eso fue bastante bonito. Y bueno, ya para que vean algunos ejemplos de arbolitos, decidimos tomar algunas estrellitas y pegarlas, o sea, que tuvieran una hojita en común, por así decirlo. Y bueno, nótese, por ejemplo, acá tengo una estrella de tamaño 4, y aquí está su gráfica de tamaño 4. Bueno, aquí tengo una de tamaño 6 y aquí está la de tamaño 6. Y obviamente, por aquello de la paridad y la separación entre los dos vértices, es que se encuentran pues dos diferentes componentes conexas. Y obviamente, si tomo cualesquiera dos hojitas, o sea, por lo que encontramos o lo que vimos anteriormente en las estrellas, pues va a haber como puntitos ahí volando. O sea, otro ejemplito, esa se ve más simétrica. Y otra que también es simétrica. Ahí está, ahí está, para que se aprecie. Sí, entonces, pues en algún punto vamos a tratar de buscar una familia de árboles para lo que se vuelva más general. Entonces, pues algún día presentaré eso. Ahorita no. Y bueno, pues todo lo anterior lo definimos para el caso de dos fichas. Esto ya empieza a ser parte del movimiento de más de dos fichas en el caso de una trayectoria, porque ahora me preocupo, ejemplo, si coloco tres fichas entre la primera y la segunda ficha, pero también me preocupo por la distancia entre la segunda y la tercera ficha. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, primero definimos qué tanto pueden estar separadas. En este caso, si yo coloco dos fichas, obviamente fue por extremos, o sea, si yo las coloco en los extremos, tienen menos dos espacios, que son las dos fichas, ¿no? Si yo coloco tres fichas y supongamos que la pongo acá, o sea, no importa si la puse acá o acá, pues ahora resulta que tengo a lo más n-3 espacios sobre los cuales puedo trabajar. Y ya si lo hago en general para acá fichas, suponiendo que las coloco en extremos, pues puedo tener a lo más n-k espacios para trabajar. Entonces, la suma pues tiene que ser menor. Y bueno, si yo propusiera una serie de separaciones, yo puedo o podríamos encontrar hasta la cantidad máxima de vértices que tiene su gráfica original. Listo. Ok. Ahora vamos a cambiar un poquito la notación, o sea, ya notamos la separación de T1 y T2, que son dos fichas. Tenemos tres, entonces T1 y T2 nos preocupamos con X, y T2, T3 va a ser Y, ¿no? Igual también tenemos que en general ese T1, T2, T3 va a ser XY. Igual si lo hacemos en general, pues X, Y, Z, pero puede ser todavía más bonito. En el caso de mover tres fichas, esta
todavía tengo tiempo, ¿es verdad? 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos, ok. Todo esto depende de cómo esté separando las fichas, porque o las dos fichas tomadas a pares, pero en orden, están separadas o todas pares, o todas impares, o una par y una impar, o una impar y una par. Entonces, en realidad estamos hablando de 4 tipos de configuraciones. Y algo que esté separado en principio impar no puede pasar a ser par, y tampoco algo que está separado por impar pasa a ser par, ¿no? En este caso, pues aquí se encuentran de la rosa, de la configuración rosita, puedo generar las configuraciones azules acá. Este caso es para los pares. Este caso es donde, bueno, y esto es análogo cuando es impar, ¿no? Si los dos son impares. O sea, se preservan las separaciones, porque al final es lo que estamos haciendo, expandiendo, contrayendo. Y aquí estamos trabajando ya con impares y pares, ¿no? Y dijimos que esto no puede pasar a ser par porque yo estoy moviendo todas al mismo tiempo, importante, todas las estoy moviendo al mismo tiempo, y esas las estoy moviendo en pares al mismo tiempo. Entonces, si estas las mando a expandir, esas se mueven o en la misma dirección, o este puntito se puede contraer acá, entonces sigue siendo par. Ok, ya bueno, aquí los impares. Ahora, esto me indica que yo puedo en realidad tener como o todas son pares o todas son impares, o hay algunas que son pares o algunas impares. Entonces, con eso yo puedo definir un número de componentes conexas con este bonito numerito, ¿no? La suma de todo desde igual a 0 hasta k-1 de k-1 en i. Listo. Y bueno, ya algunos resultados, que si es bipartita, pues es inconexa, ya sea porque tenemos dos conjuntos, y los dos vértices, más bien las dos fichas, o están en un mismo conjunto, o las dos están en diferentes conjuntos, entonces o se alternan todas abajo, o las de abajo van para arriba, o si están en diferentes conjuntos, empiezan a alternar. Entonces ahí ya empieza la disconexidad también. Y bueno, esto también ya es con más fichas, y si todas las movemos al mismo tiempo. Y bueno, volviendo al metro. ¿Por qué decidí un poquito hablarme del metro? Bueno, pues como ejemplo considero la línea 4 del metro de la Ciudad de México, que tiene pues 10 kilómetros con 747 metros, 14 trenes en movimiento, y bueno, en servicio 9 kilómetros, quizá más, ¿no? Obviamente pues va a haber un poquito de error, y es como, ¿qué va a ocurrir realmente, no? O sea, yo puedo en realidad ver esto así. Hay que conocer primero qué onda con cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser Santa Anita, porque una vez este tren va para acá, cambia de estación, entonces ahora va en la otra dirección, ¿no? Tratamos de que sea circular. Y platicando con un amigo que trabaja ahí en el metro, si ve el video, saludos, me comenta que para que un tren pueda avanzar, necesita de varias cosas. Primero, pensar en la distancia entre estaciones, ¿no? Por ejemplo, Hidalgo Bellas Artes, si uno se asoma, puede ver la otra estación, no sé si han visto. Y además funciona con un sistema de semáforos, de modo que el primer semáforo te avisa si puedes salir de la estación. El segundo semáforo, si todavía no hay inconveniente para llegar a la siguiente. Y el último es para ya llegar a la siguiente. Obviamente están repartidos en diferentes distancias y probablemente no todos tengan esos 3 semáforos. Entonces, puede que sea algo de este tipo, o sea, los moraditos son los posibles semáforos, o puede que tenga menos. Entonces, es como de, bueno, ¿cómo podríamos generar una gráfica de fichas para todo esto, no? Aquí, pues, como son 10 estaciones, y esta se hace uno, y ella se hace pues una misma en el cambio de dirección, pues mantenemos un número par, ¿no? Y suponiendo el mejor de los casos que todos tienen la misma distancia y que todos tienen los 2 semáforos, ¿no? Obviamente, como estamos hablando de una gráfica de un ciclo tamaño par, pues tenemos 2 componentes conexas, pero la pregunta es, bueno, en realidad, ¿cómo se ve cuando en algún punto se detiene alguno de los trenes? Dejamos de trabajar con K-fichas y tenemos una menos, ¿no? En este caso, pues 13 vagones, bueno, 13 trenes. Otra cosa es que, por ejemplo, no todo se mueve al mismo tiempo, porque me parece que varían los tiempos cuando es una estación promedio, una estación que es transbordo y una estación que es terminal.
Entonces, pues aquí es como preguntas finales. Si yo quisiera realmente aplicar una gráfica de fichas a esto, obviamente no pensando en que se mueven fichas, sino en la unión de cuando se mueve una, cuando se mueven dos, cuando se mueven tres, porque al final eso, ¿no? Depende de un tren que está avanzando, cómo se muevan los demás. Y pues, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, nada. Ok, bueno. ¿Tiempo para alguna pregunta? Sí. Se aceptan sugerencias para aplicarlo también, ¿eh? ¿Se puede aplicar como con gráficas dirigidas o algo así? Sí, de hecho sí se puede aplicar con gráficas dirigidas, pero también en cómo estés dirigiendo la propia gráfica, ¿no? O sea, ahí ya te empiezas a quitar aristas en la gráfica de fichas generalizada, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí. Depende de cómo lo hagas, ¿no? Si de manera aleatoria o ya muy preparado. Una más. Sí, gracias. Mencionaste que el número de vértices no cambia, pero las aristas sí cambian drásticamente dependiendo la gráfica. Sí. Entonces, como los vértices no cambian, entonces tienes el mismo número de eigenvalores. ¿Sabes cómo cambian los eigenvalores? Pues como tal no trabajamos eso, pero lo más seguro es que sí también estén como oscilando, depende de la cantidad de vértices que tenga y más bien de en qué familias de gráficas esté trabajando, ¿no? Ahí a lo mejor sí ya se puede notar mucho más. Gracias. Bueno, entonces agradecido nuevamente a Citlali. Gracias.